Feliz y bendecido día para todos. Hoy 19 de agosto quiero darte la bienvenida a nuestro podcast Viviendo con Propósito. El día de hoy basaremos nuestro devocional en Proverbios capítulo 1, el principio de la verdadera sabiduría. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos dirección, corrección y sabiduría para nuestra vida. Te pedimos que al estudiar Proverbios, abra nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para recibir lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Ayúdanos a no solamente escuchar tu palabra, sino a ponerla en práctica. Danos un corazón humilde para aceptar tu corrección y valentía para alejarnos del pecado en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 1 funciona como una puerta de entrada al libro de Proverbios. Su propósito es enseñarnos sabiduría, disciplina y prudencia para vivir de una manera que honre a Dios. El capítulo 1 es fundamental. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y esto lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7. En la Biblia, el temor de Jehová no significa vivir aterrorizados de Dios, significa reconocer quién es Él, reverenciándolo y respetándolo. Proverbios capítulo 1 también presenta dos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. En Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 6, Salomón explica que los proverbios fueron todos para adquirir sabiduría, disciplina, prudencia, justicia, juicio, equidad, conocimiento y buen consejo. La sabiduría bíblica no consiste solamente en tener mucha información, es aprender a vivir correctamente delante de Dios. Una persona puede tener estudios, experiencia, conocimiento, pero si no sabe tomar decisiones conforme a Dios, carece de la verdadera sabiduría. Dios quiere formar no solamente nuestra mente, sino también nuestro carácter. La palabra nos enseña a pensar antes de actuar, discernir antes de decidir y consultar a Dios antes de caminar por determinado camino. El principio de la sabiduría lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Este es uno de los versículos centrales del capítulo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí encontramos un contraste. El sabio escucha, aprende, acepta corrección y busca a Dios. El insensato rechaza la enseñanza, desprecia la corrección y cree que puede vivir según sus propios criterios. ¿Qué significa temer a Dios? Significa respetarlo, obedecerlo, honrarlo y confiar en Él. El verdadero conocimiento comienza cuando reconocemos que Dios tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso no podemos hablar de verdadera sabiduría separándolo de Dios. La importancia de escuchar la enseñanza en Proverbios capítulo 1, del 8 al 9, Salomón llama a escuchar la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Esto muestra la importancia de recibir consejo y corrección de personas que buscan nuestro bienestar y desean guiarnos por el camino correcto. La sabiduría también requiere tener un corazón enseñable. Una persona que nunca acepta corrección difícilmente podrá crecer espiritualmente. Debemos preguntarnos y reflexionar. ¿Estoy dispuesto a aceptar una corrección cuando Dios utiliza a alguien para mostrarme algo que necesito cambiar? No te dejes arrastrar por el pecado. Proverbios capítulo 1, del 10 al 19. En esta sesión aparece una advertencia muy importante. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbios capítulo 1, versículo 10. El pecado muchas veces comienza con una invitación. Primero aparece una propuesta. Ven con nosotros. Después aparece la presión. Todos lo hacen. Finalmente aparece la consecuencia. La enseñanza es clara. No todo grupo que te invita quiere llevarte a un buen destino. Los jóvenes debemos tener cuidado con esto, con las amistades que nos alejan de Dios, la presión de grupo, las relaciones que debilitan nuestra fe, las conversaciones que normalizan el pecado, las decisiones tomadas solamente para agradar a otros. No debemos preguntarnos únicamente, ¿puedo hacerlo? También debemos preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? La sabiduría en Proverbios capítulo 1, del 20 al 23,
Aquí encontramos una imagen hermosa. La sabiduría clama. Y esto lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 23. Aquí encontramos una imagen hermosa. La sabiduría está clamando públicamente. La sabiduría no está escondida. Dios ha dejado su palabra para enseñarnos cómo vivir. Pero existe un problema. Muchas personas escuchamos la voz de Dios y la rechazamos. El versículo 23 presenta una invitación al arrepentimiento. Volveos a mi reprensión. Esto nos muestra que Dios no solamente corrige para condenar, corrige para restaurar. Cuando Dios nos muestra un error, tenemos dos opciones: rechazar la corrección o volvernos a Él. Las consecuencias de rechazar la sabiduría lo vemos en Proverbios capítulo 1, del 24 al 32. Esta es una de las partes más solemnes del capítulo. Dios advierte que aquellos que constantemente rechazan su consejo terminarán enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Esto nos enseña un principio espiritual. Las decisiones tienen consecuencias. Dios nos ama, pero también nos permite escoger. No podemos vivir ignorando continuamente la palabra de Dios y esperar nuestras decisiones no produzcan consecuencias. La necedad consiste en escuchar y decidir deliberadamente ignorarla. La promesa para quien escucha. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 33. El capítulo termina con una hermosa promesa. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto no significa que el creyente nunca enfrentará problemas. Significa que quienes caminan en la sabiduría de Dios pueden vivir con confianza en medio de las dificultades, porque sabe quién dirige su vida. La seguridad verdadera no está en controlar todas las circunstancias, está en confiar en Dios. Proverbios capítulo 1 nos coloca delante de una decisión. ¿Qué voz voy a escuchar el día de hoy? Escuchamos muchas voces. La voz de las redes sociales, la voz de los amigos, la voz de nuestra propia voluntad y la voz de la cultura, la voz de nuestras emociones. Tal vez Dios el día de hoy te está diciendo: hijo mío, escucha mi consejo. No esperes a equivocarte para buscar sabiduría. No esperes perdonar algo para valorar la obediencia. No esperes estar en una crisis para comenzar a escuchar a Dios. Busca la sabiduría antes de tomar la decisión y recuerda, el principio de la sabiduría no es saberlo todo, es reconocer que necesitamos a Dios. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de Proverbios que la verdadera sabiduría comienza cuando te conocemos y te honramos. Ayúdanos a tener un corazón enseñable, a aceptar tu corrección y a rechazar toda influencia que quiera alejarnos de ti. Danos discernimiento para reconocer las malas compañías, sabiduría para tomar decisiones correctas y firmes para permanecer en tus caminos en el nombre de Jesús. Si este estudio habla a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que la verdadera sabiduría comienza con Dios. Suscríbete a nuestro canal Viviendo con Propósito y activa las notificaciones y acompáñanos en nuestro próximo devocional y estudios bíblicos. Bendiciones.